Espiritualidad y compromiso. Quisiera terminar esta serie de exposiciones sobre espiritualidad y conocimiento abordando explícitamente el tema espiritualidad y compromiso, que ya implícitamente abordamos en la exposición anterior. Es una necesidad hacerlo, dada la importancia del tema y el peso con que el mismo gravita en nuestros días y aún más especialmente en nuestro subcontinente, cuando es cuestión de la espiritualidad. En esta última exposición abordaremos los siguientes puntos. Primero, prejuicios más frecuentes al abordar el tema. Segundo, espiritualidad y compromiso, dos dimensiones humanas diferentes. Tercero, una pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué tipo de ser humano queremos ser y cómo realizarnos? Cuarto, compromiso, predominio de la visión, unidad externa y no trabajo sobre sí mismo. Quinto, una parábola, el monje y la joya. Sexto y último punto, espiritualidad y compromiso, la necesaria integración de ambos. Primer punto, prejuicios más frecuentes al abordar este tema. Dos son los prejuicios con los cuales más frecuentemente se suele abordar el tema. Considerar espiritualidad y espirituales, hombres y mujeres espirituales, como poco proclives, si no es que ajenos al compromiso social y político. Esto por una parte. Y por otra, estimar este mismo compromiso como constitutivo, esencial de la espiritualidad. Ambos prejuicios se relacionan tanto entre sí que se complementan y se refuerzan en su aparente verdad. En el primer caso, se trata de una subvaloración de la espiritualidad y en el segundo, de una sobrevaloración del compromiso. En ambos casos, con una pérdida muy grave, no ya para la espiritualidad y para el compromiso, que lo es, sino para el ser humano que somos y para el proyecto humano que queremos construir. De ahí la necesidad e importancia de tener una concepción antropológicamente correcta, por una parte, de las dimensiones y categorías que conocemos como espiritualidad y compromiso, y por otra, de la relación que está llamada a darse entre ambas. Hay que decir que a favor del primer prejuicio, hay que reconocer que el fenómeno temido de la espiritualidad como alienación y falta de compromiso se ha dado en la historia. Pero si la espiritualidad es sinónimo de plenitud humana y esta plenitud solo se da en la única realidad que existe, la realidad en su relación a la vida, la espiritualidad no tiene por qué ser poco sensible, menos aún ajena a la construcción de esta. Porque en ningún modo puede desentenderse de ella, no puede desarrollarse al margen de ella. Esta es la realidad en la que ella se sustenta, en la que ella existe. Más aún, es esta realidad sentida, vista y vivida en toda su plenitud que ella capta como tal aquí y ahora. Hablando de manera más general, podríamos decir, para la dimensión absoluta no hay dimensión relativa. A esta la percibe, la ve y la trata como la dimensión absoluta que es. La dimensión absoluta, adecuadamente reconocida como dimensión antropológica absoluta,
no puede no ser sensible a la construcción de la realidad que nos es propia como animales vivientes dotados de habla que somos. Si lo contrario históricamente se ha dado, y es cierto que se ha dado, es que la espiritualidad presentada como tal no era espiritualmente, vale decir, antropológicamente correcta. La espiritualidad bien entendida, y hoy contamos con aportes críticos adecuados para entenderla bien, no debe estar bajo esa sospecha a priori y sistemática. No hay base para ello. Y de hecho, hay que reconocer la sensibilidad y apertura que a este respecto se está dando crecientemente en la actualidad. No se puede decir lo mismo con respecto al segundo prejuicio, el de la sobrevaloración de la acción, al que es concomitante una no valoración adecuada, por desconfianza, de la dimensión absoluta o espiritual. Porque al no darse una valoración adecuada de esta, simplemente la hace muy difícil, si no imposible. Y si se da, no es gracias a la sobrevaloración de la acción, sino a pesar de ella. La sobrevaloración del compromiso está en relación muy estrecha con la sobrevaloración tan típica de la modernidad, de los criterios funcionales de utilidad, cálculo y eficiencia. Aunque parezca muy noble, y como noble acertado, pensar la espiritualidad como sinónimo de compromiso, causa y efecto de éste, y por tanto en términos de continuidad, lo cierto es que no es así. Entre realidad funcional a la vida y dimensión absoluta no hay continuidad. Solo cuando la acción brota de la devoción, por ejemplo en las religiones teístas, o se practica como una ofrenda de sí, la tesis del Bhagavad Gita, o también en el caso de ser practicada como una superación del ego o un no hacer, la relación entre ambas, espiritualidad y compromiso, puede aparecer como más continua. Pero aún en estos casos, hablando con rigor, la tal pretendida continuidad no existe. No existe, y la presunción de que la misma se da induce a error. El error de creer que estamos construyendo un mundo desde la espiritualidad y en base a ella, cuando en el mejor de los casos lo estamos construyendo desde su continuidad, aunque sea con una mayor racionalidad ética. Y un mundo construido solamente desde la racionalidad ética, aunque necesario, no será nunca el mundo alternativo que sueña la espiritualidad. Con frecuencia será el mundo que tenemos solamente que éticamente mejorado, pero con una carencia estructural, la de una antropología privada de la espiritualidad. De ahí la importancia de una concepción antropológica correcta de la espiritualidad y del compromiso en el ser humano. Segundo punto, espiritualidad y compromiso, dos dimensiones humanas diferentes. En principio, en la medida en que espiritualidad significa y es plenitud humana aquí y ahora, y compromiso social y político es identificación con los otros
en su lucha y esfuerzos por realizarse plenamente como seres humanos, espiritualidad y compromiso difieren profundamente, como difiere el fin de lo que es medio, la plenitud de lo que es proceso, o mejor aún, y en términos de no dualidad, dualidad, lo que es unidad y totalidad en sí mismo, de lo que es dual. Rigurosamente hablando, difieren tanto que representan dos ontologías diferentes, si se nos permite utilizar categoría tan bárbara para referirnos a la espiritualidad, que en el fondo no tiene ontología. Hasta el punto de que entre espiritualidad y compromiso no hay continuidad ni una relación directa. Y sin embargo, entre ambas dimensiones y experiencias humanas hay una relación muy real, que de momento podemos expresar así. En la espiritualidad y compromiso coinciden, y la espiritualidad como experiencia solo se da en la única realidad que existe, la del compromiso. Pero son dos dimensiones humanas diferentes. El compromiso supone siempre una dualidad de sí mismo con respecto a algo o a alguien, incluso a sí mismo. Y cuando se trata de los compromisos más íntimos, en los que ese algo o alguien es visto y escuchado en el propio ser de uno, en la propia conciencia y corazón. Compromiso es sinónimo de dualidad. Supone una voluntad de logro, requiere y demanda una cierta objetivación, supone, por tanto, una distancia. De lo contrario, no habría compromiso, y esa dualidad remite a referentes que, por más íntimos que sean, no dejan de ser exteriores a uno mismo. Pues bien, si la dualidad y exterioridad son connotaciones del compromiso, lo son mucho más del compromiso social y político, que por su naturaleza son duales y exteriores. El compromiso social y político, por más íntimamente que sea sentido, nace de una interpelación de lo social y de lo político, y por lo tanto de una visión de la situación en la que social y políticamente viven hombres y mujeres. Nace en términos de dualidad y de la visión de una realidad externa con respecto al ser de uno mismo. Ahora bien, hablar de dualidad y exterioridad es hablar de un ser y actuar parcial, que por definición nunca podrá ser y actuar desde la unidad de su ser y con todo su ser. En otras palabras, el compromiso así comprendido siempre será parcial por más que se tenga conciencia de lo contrario. En cambio, la espiritualidad es por definición unidad y supone la unidad, y su referente es la unidad que existe en uno mismo, que es uno mismo. Y su actuar, no diferente de su ser, es uno y total, como lo es su compromiso, tampoco diferente de su ser. De ahí la importancia de distinguir bien entre una dimensión y otra, entre espiritualidad y compromiso. Distinguir
y nunca mejor expresado que aquí, para integrar. Porque no solo una es condición de la otra, sino que vistas en su profundidad, espiritualidad y compromiso están llamados a ser vividos como la única realidad que son. Tercer punto, ¿cómo realizarnos? ¿En términos duales y externos o en términos de unidad y totalidad? Es una pregunta que, si atisbamos lo que en términos de dimensión humana significa la espiritualidad, tenemos que hacernos, y que de hecho nos hacemos cuando adquirimos cierto nivel de madurez, porque la respuesta no viene dada con el desarrollo hacia adelante, sin más, de la propia vida. ¿En qué consiste nuestra realización como seres humanos y cómo lograrla? Esta es la pregunta. Es una pregunta que, ante la civilización suicida, diría Franz Hinckelhammer, que desde hace un buen rato estamos construyendo, hoy tenemos que hacernos. Y así se la hacen, por ejemplo, dos economistas actuales, el propio Franz Hinckelhammer y Henry Mora, desde una economía alternativa, o como ellos dicen, economía para la vida. ¿Qué tipo de ser humano queremos ser? ¿Y cómo podemos llegar a serlo? Esta pregunta se la plantean en su obra Hacia una economía para la vida. Porque en la respuesta a la misma va la economía, y no ya solo la economía, sino el tipo de sociedad y hasta de civilización que queremos construir. Es todo esto lo que está en juego y lo que nos jugamos. Nuestra realización, desde luego, pero hoy también nuestra sobrevivencia. Y la respuesta a esta pregunta ni es espontánea ni es fácil. Desde luego, no se la responde con huir hacia adelante. Al contrario, el problema se agrava. Pero tampoco, incluso, no se responde con enmarcarla en la mejor ética posible, con todo lo transformadora que la misma sin duda sería. Nos estamos refiriendo a la ética cuyo punto de partida es que, junto con la naturaleza, todos formamos una unidad y no nos realizamos sino constituyendo esa unidad. Punto de partida o postulado del que se deriva el criterio el otro está en mí y yo estoy en el otro, tal como lo plantea el propio Franz Hinckelhammer en su obra El sujeto y la ley, o el expresado en forma más egocéntrica: mi realización pasa por la realización del otro, o el expresado en forma equivalente: si el otro no se realiza, yo tampoco. En fin, una ética como la postula Hinckelhammer. Asumir esta ética significa, sin duda, una revolución. Más aún, personalmente creo que no recorreríamos el camino que la misma significa sin, en algún momento, descubrir la realización total, por lo tanto también espiritual, de todos y de todo como punto de partida necesario. Pero creo que en sí misma considerada, esta ética, como todas las éticas, no estaría exenta del peligro de ser una ética funcional a las necesidades, aunque sean las de todos, vistas estas necesidades dentro del sistema,
el sistema de la relación con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, en un determinado modo de vida y de sociedad. Y por tanto, cómplice del sistema ilimitada, esta ética, en la medida que es funcional al sistema. La ética que se requiere es una ética que, por decirlo así, ya no lo es, porque se trasciende a sí misma, trascendiendo también sistema y forma concreta o potencial de vida, sea esta la más noble, pero siempre permaneciendo al interior del sistema. Es una ética que más bien es espiritualidad, trascendencia pura y total. En otras palabras, si la visión que tenemos del ser humano es dual, construida en términos de sujeto y objeto, será también externa, y la respuesta, aún la mejor posible dentro de este planteamiento, no será la adecuada. No solo no será adecuada, sino la que va desviando y alejando de la única realización posible, hoy, por lo demás, necesaria. La realización que consiste en la unidad y totalidad que somos y es todo. Nunca la espiritualidad ha sido una dimensión humana de la que se pueda pasar, menos hoy. Hoy la espiritualidad es dimensión necesariamente constituyente de la solución a aportar. Una redirección total en la construcción del proyecto humano, de una nueva cultura y sociedad o nueva civilización. Expresado en otras palabras, o construimos nuestra civilización a partir y en función de la unidad y totalidad que somos, o no será humana y materialmente realizadora la civilización que construyamos. Porque sobre nuestras supuestas o pretendidas buenas intenciones, sobre todo con el poder que depara el conocimiento y tecnologías actuales y futuras, se impondrán las fuerzas compulsivas de los hechos, de las que habla Hinckelhammer, con tanta razón. Fuerzas y hechos que nacen de la dualidad y nacen, por lo tanto, de la utilidad, del interés y del cálculo. Partir de la unidad y totalidad que somos en nosotros mismos y con todo, incluidos obviamente los otros, no es un prurito académico o una exigencia innecesaria en la construcción de una civilización nueva, humana. Es una necesidad epistemológica, básica y fundamental. Invención de la biología, la unidad y la totalidad son la gratuidad que nos libera del cálculo y de la utilidad, y son la garantía de esa liberación. Solo ellas, ninguna otra visión humana por amplia y ética que sea. Cualquier otra visión que no parta de ellas, de la unidad y totalidad, y no se construya en función de ellas, no será más que racional, y como racional, tarde o temprano, racionalmente cognoscible, previsible, calculable y valorable en términos de eficiencia y de utilidad, con los resultados que conocemos. La invención de la biología ha sido sabia, así como la invención de la única manera de conocer lo que llamamos unidad y totalidad y gratuidad.
que la experiencia tomada en el sentido más radical y profundo, en el sentido de conocimiento experiencial no dual. Sabiduría que debe ser respetada como la única sobre la cual es construible el proyecto humano, la cultura, la sociedad, la civilización. Sin ese trasfondo de unidad, totalidad y gratuidad, que más que trasfondo es el fondo de todas las cosas, no es posible la construcción de una civilización digna del ser humano. Subrayar, pues, la unidad, la totalidad y la gratuidad como punto epistemológico y axiológico de partida en la construcción del proyecto humano no es un prurito ni una exigencia exagerada, es una necesidad. El todo y unidad de los que aquí hablamos no es el todo epistemológico del que fue tan consciente y habló Ludwig Wittgenstein, dentro del cual se ubica el mismo sujeto conocedor. El conocimiento es posible, y más allá del cual ni el sujeto conocedor se puede ubicar, ni el conocimiento objetivo es posible. Ni tampoco es lo que está o estaría más allá de este límite postulable, continente del todo. Porque este todo postulado por Wittgenstein es por definición dual y dualmente cognoscible, y lo que está más allá del límite del todo solo se conocería vía conocimiento místico, decía él. Y la dimensión conocida espiritualmente ni es dual ni es mística, entre comillas. Es la realidad de aquí y ahora vista, percibida y experienciada en toda su plenitud. Dual o mística, entre comillas, no sería la dimensión unitaria, total y gratuita, presente en toda la realidad que postula la espiritualidad, y no libraría de la dualidad, de la objetividad y de la utilidad. Cuarto punto, compromiso, predominio de la visión de una unidad externa, no trabajo sobre sí mismo. Una limitación que tiene el compromiso social y político es que, pese a su naturaleza dinámica de acción, en él lo que predomina es la visión de la realidad en función de la cual se circunscribe el compromiso. En efecto, por paradójico que parezca, en el compromiso lo que predomina es la visión teórica, analítica, interpretativa, explicativa y motivadora sobre el propio compromiso. ¿Por qué así? Por el carácter dualista y externo que ya hemos subrayado y que le es tan propio, unido éste a una capacidad transformadora, a un cierto tipo de poder teórico y práctico que le hace también tan absorbente. Esto es lo que explica el carácter limitado, tan conocido, de visiones en principio transformadoras e incluso de las revoluciones sociales y políticas. La teoría o visión, con su poder de interpretación, explicación y de anticipación, fácilmente se hace sucedáneo de la acción, dispensa de seguir buscando, sobre todo en sí mismo, según la constatación formulada por Marcel Legault, que decía: lo que da un sentido a la vida permite a su vez huir de ella. Sí, lo decía en su obra
o lo dice en su obra Interioridad y Compromiso. Y fácilmente, en esta perspectiva y en el compromiso, se reduce el ser al hacer. Es la espiritualidad como dimensión humana la llamada a dar al compromiso la dimensión unitaria, total y radical que persigue. Compromiso y espiritualidad persiguen lograr la totalidad de lo real, y esta totalidad se puede perseguir, como sucede en la espiritualidad, de dos maneras. Y aquí estamos citando implícitamente también de nuevo a Marcel Legault en su obra El hombre en busca de su humanidad. Estas dos maneras de perseguir la espiritualidad y la realización plena consisten: o bien perseguimos la totalidad que percibimos fuera de nosotros mismos, de la que nosotros formamos parte, o bien perseguimos la totalidad que está en nosotros y que somos nosotros. O la ubicamos fuera o la ubicamos dentro de nosotros mismos. La primera es exterior a nosotros y de naturaleza fundamentalmente teórica, que empieza y termina en una acción externa y no implica un trabajo en profundidad sobre nosotros mismos. La segunda comienza por el trabajo interior y no se da sin él. Aquí está la gran limitación que presenta el compromiso, esa ausencia del trabajo prioritaria, no necesariamente prioritaria en el tiempo, pero sí prioritaria en cuanto a la calidad sobre nosotros mismos. Como si sin trabajo interior sobre nosotros mismos pudiese ser posible la transformación de la realidad en términos verdaderamente humanos. Cuando resulta que no hay transformación de la realidad en los términos humanamente deseables, si no se da una transformación en términos de unidad y totalidad del ser humano. En cambio, este es el principio de la espiritualidad, el trabajo sobre la propia interioridad de uno, en función de la propia realización y condición de transformación en profundidad del resto de la realidad humana, cultural, social y política. Y este es el gran aporte que la espiritualidad tiene que hacer y hace al compromiso humano, social y político. Por lo demás, tan necesario este compromiso y tan importante, porque sin el compromiso social y político tampoco se da la realización espiritual, no ya la realización social y política deseable. Lo que aquí planteamos suena a una conversión, y en efecto, es una conversión, solamente que, como dice también Franz Hinckelhammer, no religiosa, sino humana, una conversión al ser que somos, al ser humano en todas sus dimensiones y en el valor y función que éstas tienen. Conversión a lo humano, la llamará Hinckelhammer, o también, aludiendo de esta manera a la base material y natural que la espiritualidad implica, la llama también él el núcleo celeste o celestial de lo terrenal, y también la llama plenitud. Una conversión que los límites amenazantes a los que hemos llegado como civilización moderna, límites que tantos autores califican de catástrofe, insostenibles, autodestructivos, incluso de asesinato y suicidio,
y en cualquier caso deshumanizantes, hace necesaria si queremos redireccionar y superar la orientación de la civilización actual. Una conversión que demanda construir un consenso social y político, y por tanto cultural, sobre la unidad y totalidad que somos, en la que existimos y con la que existimos, y sobre el proyecto humano, sociedad y civilización que queremos construir. Conversión y consenso que no es realista esperar que sea de todos y de todas, pero sí de un sector lo suficientemente amplio y significativo que pueda redireccionar la civilización actual en el sentido humanamente deseado y vaya poniendo los cimientos de la nueva civilización deseada. Por ser humanamente ilustrativa de la conversión de la que estamos hablando y del aporte que la misma representa, vamos a hacer referencia a la historieta de un monje que narra Antoni de Mello, tal como la recoge y comenta Franz Hinckelhammer. Quinto punto, el monje y la joya. La historieta la recoge Hinckelhammer de un libro de Carlos González Vallés, en un libro que Vallés escribe sobre Toni de Mello y que lo titula Ligero de equipaje. Toni de Mello, un profeta para nuestro tiempo. Y que al parecer, según Vallés, era la historieta preferida de Toni de Mello. Se trata de un monje oriental muy austero, mendicante e itinerante, como los clásicos monjes orientales, que un día en su continuo caminar encuentra una joya entre el lodo del camino. La recoge del suelo, la limpia y viendo que es bella, la guarda sin más interés ni preocupación en su talega, en la que guarda el arroz que la gente le va dando para comer y sigue su camino. Algunos días después se encuentra con un viajero más pobre que él, porque no tiene nada, que le pide algo de comer. Con mucho gusto, nuestro monje se dispone a compartir con él del poco arroz que tiene en su talega. Cuando al hacer esto, el viajero ve la joya en el fondo de la talega y se la pide también. Nuestro monje se la da con la misma naturalidad, con la misma sana y gran libertad con que le comparte el arroz y con que la levantó del suelo del lodo. No hay que decir que una vez compartido el arroz y obtenida la joya, el viajero pobre mendigo se marchó tan agradecido como feliz. Tan pronto vio la joya, él había hecho sus cálculos. Con el dinero que obtendría de su venta, en semanas e incluso en meses saldría de sus penurias. No tendría que andar mendigando, pasando hambre y frío y mojándose. Sin embargo, para sorpresa de nuestro monje, pocos días después el viajero regresó, devolviéndole la joya. No comprendiendo su reacción, le pregunta por qué así, a lo que el viajero responde: quiero que me des algo que tiene más valor que esta joya. Nuestro monje le dice e insiste que esta vez no tiene absolutamente nada, que lo que le dio era todo lo que tenía para comer y la joya, y era todo lo que le podía dar, que no le quedaba absolutamente nada, ni un grano de arroz. Pero el viajero insiste: sí,
quiero que me regales, le dice, aquello que te hizo posible darme la joya como me la diste. Hasta aquí la historieta del monje. A continuación, el comentario certero y profundo que le merece a Franz Hinckelhammer, autor de análisis filosóficos, sociales, económicos y políticos muy serios, nada dado a pietismos o sentimentalismos religiosos, todo lo contrario. El valor puesto de relieve por la parábola es tan importante que Hinckelhammer ve en él la expresión del punto de apoyo, son sus palabras, que se necesita y necesitamos para transformar el mundo que hemos construido y comenzar la construcción de un mundo nuevo. El punto de apoyo que Arquímedes no encontró para mover el mundo, pero que nosotros necesitamos, no ya para moverlo, sino para transformarlo humana, social y políticamente. Aquello, entre comillas, que el monje tiene y el viajero no, es para Hinckelhammer algo tan fundamental y tan básico que es lo que hace posible la misma vida humana. Ninguna validez, escribe Hinckelhammer, por tanto también de derechos humanos, es posible si no volvemos a descubrir aquello. Dice en su obra El sujeto y la ley. Aquello, entre comillas, sigue enfatizando Hinckelhammer, es la perla y el tesoro en el campo de los que habla el Evangelio. Es la liberación de todo cálculo de utilidad. Es la gratuidad. Núcleo celeste de lo terreno, lo llama, y punto de partida del reino de Dios que está entre nosotros, citando el Evangelio, que implica una conversión, pero no una conversión religiosa a Dios, sino al humano. Porque no es un fenómeno religioso, aunque todas las tradiciones religiosas lo contienen como punto de referencia, sino un fenómeno humano, eso sí, de plenitud humana. En expresiones suyas, de Hinckelhammer, aquello es el núcleo celeste de lo terrenal. O expresado de otra manera, dice él, no es la sociedad justa, pero aquello nos empuja para hacer justa la sociedad. Expresión esta última de Hinckelhammer, que nos hace recordar la expresión de Novalis a propósito del poeta, y que Octavio Paz recoge y aplica al poema también. No hace, pero hace que se pueda hacer. Y que coincide con la expresión de María Corbí a propósito de la espiritualidad. María Corbí escribe, no constituye una solución de ningún tipo, pero es una fuente fecunda de soluciones válidas. La espiritualidad, dice, no es solución, porque es solo un espíritu que hace de nosotros un ser nuevo, en su obra hacia una espiritualidad laica. Para Hinckelhammer, este enfoque y criterio, al que llama gratuidad, es tan fundamental y de tal valor que sin él no hay posibilidad actual de sobrevivencia de la humanidad. Hay que volver a descubrir el núcleo celestial de lo terrenal, del que hablan todas las tradiciones religiosas y de sabiduría. Este enfoque y este criterio son determinantes para orientar nuestra acción, ya que, glosando las palabras de Jesús de Nazaret, quien determina su vida por el cálculo de utilidad, la perderá, pero quien no ama, sino que odia esta vida
bajo el dominio del cálculo de utilidad, ganará la plenitud de la vida. Por ser revelador el contexto de análisis y valoración en el que Hinkelhammer reivindica la expresión y categoría de gratuidad, nos permitimos hacer la siguiente cita de él. Dice: estamos convencidos de que hoy la humanidad no puede asegurar su sobrevivencia sin liberarse frente al cálculo de la utilidad. Sin embargo, la modernidad destruyó esta libertad de una manera tan completa que no tenemos una palabra para referirnos a ella. Se trata de la libertad frente a la compulsión por el cálculo de la utilidad. Y sigue diciendo, la palabra que más la puede expresar es la palabra gratuidad. En su obra El sujeto y la ley. Gratuidad como sinónimo de libertad. Lo mismo hay que decir de las categorías de unidad y totalidad, a las que, por esta misma razón, en las que tanto hemos insistido. Punto número 6. Espiritualidad y compromiso, necesidad e integración de ambos. Sería un error si al final de nuestra exposición separáramos como conclusión espiritualidad de compromiso. Dimensiones profundamente diferentes como son, deben ser distinguidas para ser integradas, no para ser separadas, porque su integración es una necesidad. Ninguna de ellas suple o reemplaza a la otra. La espiritualidad, como dimensión más global, es la única que puede enseñarnos a vivir el compromiso gratuitamente, revelándonos la gratuidad que el mismo compromiso en sí mismo es, pero no puede sustituirlo. El cómo, aunque axiológicamente sea lo más realizador e importante, no sustituye al qué. El qué no es lo determinante, es escenario que cambia, es circunstancial, fenoménico. Solo el cómo es permanente, pero solo en el qué, y a propósito del qué, es posible el cómo y se da el cómo. El cómo que aporta la espiritualidad no sustituye al qué. La necesidad imperiosa que tenemos como animales vivientes de mediaciones y de operatividad, de cálculo y de previsión, de asegurar la vida y de evitar la muerte. Nos enseña, que no es poco, y podemos decirlo en términos de resonancia paulina, de San Pablo, a calcular como si no calculáramos, a prever como si no previéramos, pero no a prescindir de calcular y de prever, que también sería suicidio, como lo es el empeñarnos en solo calcular y vivir utilitariamente. Nos enseña a enmarcar el cálculo y la utilidad tan necesarios a la vida en el marco de nuestra antropología completa, de nuestra gratuidad, de la unidad y totalidad que formamos todos y con todo, de tal manera que cálculo y utilidad necesarios, desde su origen mismo, estén en función de la realización más plena y total de todos y de todo. Un marco donde fenómenos como marginación, opresión, explotación y exclusión no solo no tienen cabida, tampoco una realización universal en términos de mínimos, sobre un tejido de respetos y tolerancias, sino donde ser y vida sean para todos y para todo lo que
son creación, espontaneidad, pluralidad, diferencia, realización, plenitud. La espiritualidad nos enseña a todo ello y nos ayuda a construirlos sin poder sustituir las mediaciones como una necesidad, el compromiso con sus límites, porque el qué no es el cómo ni puede sustituirlo. Actualmente, incluso para sobrevivir como sociedades y civilización, necesitamos de la integración más total y posible entre espiritualidad y compromiso. Hemos llegado a un límite tal que la sobrevivencia misma no es posible sin esa integración. Y desde luego, de cara a un futuro que ya es presente, imposible pensar el proyecto humano, sociedad y civilización en términos realmente humanos y por tanto de novedad sin espiritualidad. Solo la espiritualidad correctamente entendida es garantía de éxito. La espiritualidad, junto con la inteligencia funcional necesaria, junto con el compromiso humano y social, inteligente y axiológico necesarios, y con su propia naturaleza y función autónomos, irreductibles e insustituibles. Si de verdad nos interesa realizarnos totalmente como seres humanos, y nos interesa la realización de todos y de todo, tenemos que integrar espiritualidad y compromiso. Sin integración de ambos, ninguno de estos tres retos es posible. Ni la realización propia, ni la de los otros, ni la del mundo universo, que es nuestra casa. Sin integración de espiritualidad y compromiso, la utilización del medio y de los otros, e incluso de nosotros mismos, será la norma, será el comportamiento. Solo la realización, espiritualidad y compromiso será garantía de realización. El compromiso, sinónimo aquí de las mejores mediaciones necesarias, incluso concebido y asumido a la luz de la espiritualidad y en función de ella, será limitado, y el mundo que comprometidamente construyamos siempre será limitado, y en tal sentido siempre infieri, siempre haciéndose y haciéndolo, siempre tratando de acercarnos a un horizonte cualitativo, imposible de alcanzar en su plenitud, pero siempre, una vez puestos todos los medios, lo podremos vivir plenamente, de acuerdo a la diferencia entre el qué y el cómo. Como animales vivientes dotados de habla, no solo nuestra posibilidad, sino nuestra necesidad es vivir plenamente, espiritualmente, en un mundo que nunca lo será, pero que desde aquí y desde ahora lo iremos construyendo, objetivamente y de verdad, en ese marco. El marco de realización plena, tan importante y tan necesario, estará garantizado desde un principio, será el cimiento y punto de apoyo. Una palabra final necesaria en relación con el compromiso. El compromiso con las dos totalidades de las que hablamos con anterioridad, la totalidad que nos es exterior y de la que formamos parte, y la totalidad que somos nosotros mismos, nos puede llevar hasta la muerte. De hecho, a lo largo de la historia, y todavía ahora en la actualidad, hasta ese límite sin límite es que llegan muchos hombres y mujeres. Y muchos son los hombres y mujeres que sin llegar a conocer ese final, viven su compromiso de manera abierta y generosa, sin ponerle de hecho
límite. Sin embargo, con todo el respeto que los compromisos hasta la muerte nos merecen, pareciera que el compromiso en sí mismo no es el criterio supremo a proponer y alentar, sino el compromiso con y desde la interioridad, el compromiso con y desde la unidad, el compromiso que es igual a gratuidad. Quisiera ilustrar esta última valoración citando a Gandhi a propósito de su movimiento Satyagraha o de la no violencia. Mahatma Gandhi, en la obra de extractos de sus partes de sus discursos y de sus reflexiones, Mi vida es mi mensaje, escrito sobre Dios, la verdad y la no violencia. Para Gandhi era de la mayor importancia que los miembros seguidores de su movimiento tuvieran clara la motivación trascendente, gratuita, con la que tenían que participar en el mismo. Y por ello les decía que si bien él estaba totalmente seguro de que un día el movimiento triunfaría, el triunfo sería una realidad empírica, histórica, real. Sin embargo, decía, nadie debería adherir al mismo por esta razón, porque una actitud así lo pervertiría. Tenía toda la razón. Estaba en lo cierto. Su sabiduría también en este punto era extraordinaria. La adhesión y militancia tenía que ser totalmente desinteresada, incluso del triunfo. De nuevo el cómo, otra vez aquí, primando sobre el qué, o haciendo que el qué sea pleno y total. Porque el día en que la adhesión y militancia sea interesada, ahí comenzó la desnaturalización y perversión de lo que no es. No puede ser ni debe ser interesado. Es el famoso desapego, desinterés y desegocentración enseñados por todas las tradiciones religiosas y de sabiduría. Tengo una inquietud que me surge de este tema de hoy. Esta espiritualidad de la que usted nos habla, que es de plenitud humana y de experiencia absoluta, no parece ser propia de muchos, sino de pocos escogidos, de pocas personas. Porque incluso si fueran muchos los que busquen la espiritualidad, y es lo que usted nos ha dicho, que es necesario que todos la busquemos, también nos dijo que no todos la alcanzan, sino que llega cuando llega a los que llega. Entonces, convengamos que la experiencia de plenitud humana, espiritual, es algo de pocas personas, como siempre ha sido así en la historia. Mi pregunta es, ¿pueden estos pocos transformar el mundo? ¿Las energías transformadoras que pueden derramar esos pocos son suficientes para cambiar el mundo? Porque la inquietud es que si no pueden hacerlo, estaríamos con pocas esperanzas de sobrevivir como humanidad. Tiene usted toda la razón de que hasta ahora han sido pocos. Y hay que convenir que históricamente hablando hasta ahora ha sido de pocos. Aún y con todo, estos pocos que se han dado a través de la historia son inolvidables, son perennes, están ahí. Me refiero a los grandes hombres y mujeres espirituales de todas las tradiciones. Yo espero que el último punto que usted señalaba, la llegada a una situación límite, es la que puede hacernos cambiar como humanidad. Puede ser el detonante para que un número significativo de hombres y de mujeres realmente abracen esa gran experiencia que llegará cuando llegue,
Pero si creamos las condiciones, si la abrazamos culturalmente, si estamos convencidos de ella, si trabajamos por ella, se dará muchísimo más en un número significativo de hombres y mujeres que puedan realmente ayudar a redireccionar, a cambiar la orientación radical y totalmente del mundo que hemos construido y construir realmente, ayudarnos a construir una civilización, a todos, una civilización digna del ser humano. No va a ser obra de todos, pero esos pocos que se han dado a lo largo de la historia no han sido hombres y mujeres diferentes de nosotros, de cualquiera. Se han dado en todos los niveles, se han dado en todas las situaciones, hombres y mujeres, en todas las culturas, clases sociales, lo cual muestra que está al alcance de todos. Yo espero que el límite, es decir, el gran peligro ya real de llegar a una autodestrucción, ¿verdad?, como humanidad, como seres humanos, sea la que todavía a tiempo, ya con grandes riesgos, cada vez con menos límites, nos haga recapacitar, nos haga pensar y comencemos por crear una nueva cultura. No solamente una nueva cultura, a la vez que creamos una nueva cultura, creamos unas nuevas relaciones económicas, por ejemplo, con una economía solidaria. Creamos unas nuevas relaciones sociales y políticas y vamos creando en núcleos, en mundos y de manera cada vez más significativa, abundante y sinérgica, un nuevo mundo. Precisamente va a ser, yo espero que sea ese límite, porque si no, sí, desgraciadamente, creo que no habrá otra manera realmente de cambiar la orientación y realmente realizarnos como seres humanos. No solamente realizarnos, sobrevivir, es que muy posiblemente podemos destruir las condiciones que nos han permitido hasta ahora precisamente vivir como seres humanos. Cuando hablo de crear una nueva cultura, que no hay que esperar a crearla para después crear relaciones sociales, económicas, políticas, etc., sino que es una cuestión simultánea. Pero cuando hablo de esto, hablo ya de hacer una nueva propuesta a la cual hombres y mujeres, por miles, son muy sensibles y estarían dispuestos a aceptarla. Al decir esto estoy pensando en los miles de hombres y mujeres que aquí, por ejemplo, en nuestro subcontinente latinoamericano, en estas décadas recién pasadas, fueron capaces de ir hasta la muerte por la fe que tenían en sus ideales, en un tipo de sociedad más justa, más humana, en un tipo de nuevo mundo político, en un tipo de nueva realidad. Fueron miles de hombres y mujeres que llegaron hasta la muerte. No dijeron que iban a morir, murieron de hecho. Si estos hombres y mujeres, ya entonces, por parte de las filosofías, por parte de las visiones políticas, sociales y humanas, por parte de una visión espiritual, laica, religiosa, se les hubiese hecho unas propuestas mucho más correctas, hubiesen llegado hasta la muerte, lo hubiesen hecho. Es decir, no son tan pocos, no han faltado ni faltan esos hombres y mujeres. Sigue habiendo miles de hombres y mujeres, aunque quizá ahora estamos en un momento de aparentemente no tanto compromiso, que están dispuestos por crear un mundo mejor, llegar hasta la muerte. Y están dispuestos a cambiar de vida, y cambian de vida. Y hay personas que pudiendo vivir una vida con un nivel de ingresos, por decirlo así, superior al que tienen, con más comodidades, etc., hoy cada vez más renuncian a ese tipo de vida y abrazan un tipo de vida conscientemente y voluntariamente austero, solidario, humano, por crear un mundo mejor. O sea, yo veo ahí una gran posibilidad.